Este video fue solicitado por Fundación F21. Este video va a ser sobre números, los cuales se ven muy simples, pero ahorita vamos a ver que hay bastante que se puede decir sobre ellos. Entonces voy a declarar, primero que nada, dos números, digamos un 6 y un número 4. Y vamos a empezar con todas las operaciones o todos los operadores que podemos utilizar con los números. Entonces voy a poner N1, aquí voy a ir un operador, N2. Y esto lo voy a copiar varias veces. Ya vamos a empezar con los básicos: la suma, la resta, la multiplicación, la división. Después tenemos unos que tal vez ya no sean los mismos en Python que en otros lugares, así que vale la pena mencionarlos, que es la potencia, la división entera. Y ahora voy a imprimir todos estos y vamos a obtener los resultados. Y hay que tener cuidado con este de aquí, porque seguramente el signo que todos estaban esperando es este de aquí. Y el problema es que este operador sí existe en Python, nada más que hace otra cosa diferente. Así que nos va a dar un resultado, pero definitivamente no nos va a dar n1 elevado a la n2. Así que lo voy a dejar como estaba. Inclusive podría imprimir todos estos operadores de la siguiente manera. Y así ya podemos ver el resultado para cada operación. Otra cosa que mencioné brevemente con anterioridad es que podemos utilizar estos operadores seguidos del signo de igual. Para escribir eso, vamos a quitar esto de aquí. Voy a agarrar los operadores. Voy a poner el signo de igual. Y al final de todo esto, vamos a imprimir el número 1, n1. Y si hacemos todas estas operaciones de a n1 sumarle n2, luego restarle n2, luego multiplicarlo, dividirlo, elevarlo a esta potencia, y después hacerle la división entera, vamos a obtener este resultado. Ya ustedes lo podrán comprobar y no debe de ser difícil porque las primeras cuatro operaciones se cancelan, así que nada más son estas últimas dos. Otra cosa que podemos mencionar es el orden de las operaciones. Entonces voy a comentar todo esto. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de 2 por 4 más 1. Entonces aquí de izquierda a derecha pues es 2 por 4 es 8, más 1 es 9. Así que aquí tenemos el resultado. Pero nosotros podemos modificar el orden de operaciones utilizando paréntesis. Esto se puede hacer con todas las operaciones en Python básicamente. Y también si nosotros tenemos sumas y multiplicaciones, el orden de prioridad de operaciones es exactamente el mismo que en las matemáticas convencionales. Así que aquí tenemos 2 más 4. Pero como aquí hay una multiplicación, primero se va a resolver esta. Así que va a ser 4 por 1, 4. Más 2, 6. Lo mismo sucede con otras operaciones con prioridad, como la potencia. Así que yo puedo poner 4 al cuadrado más 1, pues 17. Y si pongo el más 1 del otro lado, también va a ser 17 porque la potencia se resuelve siempre primero. En cualquier caso, siempre podemos utilizar paréntesis para ser muy explícitos y siempre obtener el resultado que esperamos. Ahora vamos a hablar de cómo convertir strings a números. Entonces, si yo tengo num y tengo aquí un string, un caso como este nos lo podemos encontrar cuando estamos leyendo información de un archivo. Y por ejemplo, si ese archivo fuese simplemente txt, entonces aunque estemos leyendo un número, lo que vamos a estar agarrando de ahí va a ser texto. O al menos Python lo va a interpretar como texto y lo vamos a tener que convertir a un número si es que lo queremos operar aritméticamente. Y para eso podemos usar el constructor int. Y de esa manera vamos a obtener simplemente un número. Pero aquí hay que tener cuidado porque estamos intentando convertir esto en un número entero. Entonces, si yo pongo aquí un número decimal, eso me va a dar error porque me va a decir que Python no sabe interpretar eso como un número entero. Lo que sí podemos hacer es usar float. Y aquí sí. Claro que así aquí ponemos un número entero, pues eso también va a estar bien.
porque 1 pues también es un número decimal válido. Aunque hay una cosa más que podemos hacer con el constructor int, y es que le podemos pasar un segundo argumento de la siguiente manera. Entonces, lo que hace el segundo argumento es usarse de base para interpretar este número. Entonces, como yo estoy utilizando un 10 aquí, eso significa que la base de este número que estoy escribiendo aquí va a ser 10 y por lo tanto pues va a ser un número normal como los que estamos acostumbrados. Sin embargo, si yo pongo otra base diferente aquí, puedo poner realmente la que sea cualquier número entero. Si pongo un 2, esto va a ser interpretado como si fuera un número binario. Así que si yo pongo 101, esto va a ser un 5. Eso sí, el primer argumento tiene que ser un string. Y esto ya pues nos va encaminando más a la siguiente cosa de la que vamos a hablar, que son las operaciones de bits. Entonces voy a borrar todo esto de aquí y vamos a escribir estos dos números, el 6 y el 4, en binario. Para el 6 pues va a ser 4 más 2 es igual a 6 más 0. Y para el 4 simplemente 4, 0 y 0. Ahí está. También podemos considerar que estos tienen una cantidad arbitraria de ceros a la izquierda, igual que los números decimales realmente. Pero ya con esto vamos a proceder con las operaciones de bits. Similar a lo que ya hicimos, vamos a poner print, el número 1, después va a ir el operador, el número 2, y vamos a tener ampersand para AND, pipe para OR y el acento circunflejo para XOR. Entonces si yo imprimo esto, entonces son 4, 6 y 2. Para explicar estos resultados, vamos a poner aquí manualmente. Empezamos con 0 en todos los bits. Y para el caso del AND, pues lo que hacemos es, si ambos números tienen un 1 en ese bit, entonces en el bit de la solución vamos a poner un 1. En este caso, el 6 sí tiene 1, pero el 4 no, así que vamos a poner un 0, que esto es un AND. En este caso tenemos 0, 0, así que el resultado va a ser 0. Y esto, pues si se dan cuenta, es exactamente igual que el número 4 que tenemos aquí, por eso el resultado es 4. Para el caso del OR, eso significa que si tenemos un 1 en cualquiera de los dos, vamos a poner un 1 en la solución. Así que otra vez, aquí claramente tenemos un 1, por lo menos. Así que vamos a poner 1. Y aquí el 4 tiene 0, pero el 6 sí tiene un 1, así que también vamos a poner un 1. Y finalmente 0, 0, pues da 0. Una vez más, este resultado es exactamente igual que el 6 que tenemos allá arriba, y por eso la respuesta es 6. Y ya por último tenemos la operación del XOR, que es una operación lógica menos famosa, pero su tabla de verdad básicamente nos dice que es igual que un OR, pero excluyendo el caso en donde tenemos dos unos. Es decir, excluyendo el caso en donde un AND daría verdadero. Así que siguiendo esas reglas, en este caso de aquí tenemos 1 y 1, así que va a ser 0. Después 1 y 0, eso va a ser 1. Y 0 y 0, pues es 0. Entonces, eso explica por qué el resultado es el número 2. Todavía nos hacen falta unas operaciones lógicas, pero para esas ya no vamos a utilizar dos números, así que voy a borrar esto de aquí. Esto también. Y ahora sí. Bueno, de hecho sí voy a dejar la representación en binario. Entonces, el primer operador, y yo creo que voy a comentar estos dos, es este de aquí, lo cual se encarga de voltear los bits, es decir, los unos los convierte en ceros y los ceros en unos, pero está un poco complicado de explicar esto porque tiene que ver con el complemento a uno y el complemento a 2. Entonces, si a alguien le interesa, pues que investigue esas palabras y seguramente encuentre la respuesta. Los demás son shift, que simplemente es mover todos los bits en una dirección n lugares. Así que si yo hago esto de aquí, estoy moviendo hacia la izquierda todos los bits. Eso sería equivalente a añadirle un 0 aquí. Entonces esto pues es 1, 2, 4 y 8. Así que como tenemos
8 y 4, la suma de esos dos es 12 y por eso ese es el resultado que tenemos. Si yo le añado más, esto es esencialmente como multiplicarlo por 2, así que ahí está 24. Y el otro operador pues es lo mismo pero para el otro lado. Así que si yo hago esto, sería como quitarle al número original un cero. Es decir, este es el original y este es el número nuevo, que es 3. Porque pues esto es el uno y esto es el 2. Si yo le sigo aumentando ese shift, pues simplemente se va a empezar a comer más números. Así que ahora nada más nos queda un uno. Y ya si le pongo un número muy grande, pues esto va a ser cero. Porque ya se le acaban los números que quitar y quedan puros ceros. Las operaciones de bits ciertamente no son tan importantes como las operaciones aritméticas básicas, pero cuando se trabaja con archivos que estamos leyendo, sí pueden ser bastante útiles. Ya por último, nada más les voy a mostrar otra manera de representar los números en otras notaciones, y eso es que Python soporta esta notación en la que ponemos un cero seguido de una letra que representa la base del número, por ejemplo la B de binario, y aquí yo pongo el número binario, y entonces este es un 5 y Python pues lo interpreta correctamente. Las otras bases que soporta son O para un número octal con base 8 y por último una X para base hexadecimal. Entonces esto pues es 257. Inclusive yo podría poner aquí una A y eso va a ser el número 10 en hexadecimal. Y pues ahora sí yo creo que eso sería todo lo que vamos a ver sobre los números.